Todo está en la percepción, afuera no importa. ¿Cuál es mi percepción? Va a desarrollar tristeza, enfermedad, alegría. La percepción viene de mi aprendizaje, de mi historia. La enfermedad es una manifestación de una creencia, de una historia, de una identificación. Significa que estoy en divorcio con mi ser real. La enfermedad está aquí para hablar de algo muy puntual, muy preciso sobre mi historia. Si yo quito esta identificación, la creencia cambió, la emoción desaparece y la enfermedad también. Somos Luz Televisión se ha venido a la ciudad de Málaga porque esta tarde ofrecía un seminario Christian Fletch, el papá de la biodescodificación. Y bueno, llevábamos muchas ganas, muchos años, incluso antes de la pandemia, que queríamos entrevistarle y hoy por fin se ha hecho la magia y ha tenido lugar aquí en la ciudad de Málaga. Muy buenas, Christian, qué honor más grande. Gracias, Rafa. Para mí. Christian es una persona muy importante para la historia de la humanidad y quizá todavía no nos hemos dado cuenta. Christian ha traído un paradigma o ha ayudado a construir un paradigma que supone un antes y un después. Tú eres a través del cual el paradigma ha venido a la Tierra. ¿Y qué supone para ti este cambio de paradigma? Un cambio de percepción. Todo está en la percepción, afuera no importa. ¿Cuál es mi percepción? Va a desarrollar tristeza, enfermedad, alegría. Entonces, la percepción es todo. La percepción viene de mi aprendizaje, de mi historia. Entonces, vamos primero a hablar de la enfermedad. Y tengo un dolor, tengo un eczema. ¿Cuál es mi percepción? Y en nuestra cultura es feo, es una maldición, es un problema. Para algunos terapeutas, como un psicoanalista o otra persona, hay otro paradigma que es un lenguaje, es una información escondida. Entonces estoy de este camino. Y es una manifestación de una creencia, de una historia, de una identificación. Entonces, el problema significa que estoy en divorcio con mi ser real. Esta enfermedad está aquí para hablar de algo muy puntual, muy preciso sobre mi historia. Dr. Hammer me enseñó códigos biológicos, fue el inicio de todo eso. Porque mi madre tenía un cáncer del útero, entonces yo busqué por aquí, por acá. Y yo leí un libro de Dr. Hammer en ¿qué año? 89, por acá. Entonces me gustó, yo fui enfermero, digo, ok, hay algo por aquí, que hay una intuición realmente genial, científica, porque el Dr. Hammer tenía un cáncer de testículo después de la muerte de su hijo. Entonces, él dijo, la función del testículo es de la fabricación de espermatozoides. Mi hijo se murió, para mi cuerpo emocional, biológico, quiero crear un nuevo hijo. Eso no es intelectual, porque no sirve, por supuesto, no es racional, no es del cerebro derecho. Lo que trabajamos en descodificación es solamente con el cerebro emocional, simbólico, ¿okay? Entonces, biológico. Entonces, fue el inicio de todo eso para mí. Como enfermero, yo escucho a mis pacientes y yo validé, funcionó esta idea. La piel es un eczema, sirve al contacto, a tocar, que el otro me tocó. Entonces, fue el conflicto de separación. Pulmones, alveoles, es para atrapar más vida, más oxígeno. Si tengo miedo de morir, quiero atrapar más oxígeno, entonces va a venir más alveoles, más pulmones, etcétera, etcétera. O una señora que se curí de esclerosis múltiple, me acuerdo, y ella debe elegir entre
un hombre, su trabajo, no puede andar por aquí, caminar por acá, está como bloqueada, da dos órdenes a sus músculos, entonces viene tensión. Con este toma de conciencia, una nueva elección, un nuevo camino de vida, de ir hasta ella misma, se cura. Entonces, hay los códigos. Fue eso el primero. Pero después yo vi el punto débil de este Regnault, del doctor Hammer, que es la relación con la medicina y con la terapia. Él fue un conflicto con la medicina, yo no. Necesitamos médicos, por supuesto. Ellos trabajan para el bienestar y la salud, primero. Segundo, ¿qué significa la terapia? Y eso sigue a fascinarme porque hay diferentes niveles de terapia. Primer nivel, ok, tengo miopía, pongo anteojos, ok, está bien, ¿y por qué no? Segundo nivel, ok, ¿qué no quiero ver? ¿Cuál es el miedo, el conflicto? Ok, vamos más en la profundidad. Entonces, pero ¿cuál es la creencia que me impide de ver la violencia? Por ejemplo, mis padres se pelearon y no quiero ver mi padre con rabia, etc. Pero ¿cuál es la creencia? ¿Qué pasó adentro de mí? Ok, soy culpable de eso, tengo esta creencia, entonces no puedo soportar, pero si se quita la creencia, son ellos. Okay. Y yo sigo en esta profundidad, el cuerpo emocional, el cuerpo de la creencia. Después me fui a la identificación, me identifico a esta familia, a esta pareja de papá y mamá, me identifico al salvador de ellos. Doy ejemplo. Si yo quito esta identificación, la creencia cambió, la emoción desaparece y la enfermedad también. Y el último donde estoy trabajando es que no hay identidad. Cuando llegamos a la Advaita, al transpersonal, a la espiritualidad, hay solamente el espacio donde aparecen emociones, creencias, el cuerpo también, y desaparece después. Okay. Quizás mañana, quizás cuando voy a morir, pero al momento ya se va. Entonces, es por eso que el ser humano es muy grande. La terapia podemos trabajar diferentes puntos de esta realidad íntima del ser humano. ¿Se considera Cristian un hombre espiritual? No sé tu definición de espiritual, pero creo que todo es espiritual. Tú también, nuestra conversación, todo a diferente nivel. Tiene el nivel material, enérgico, también el nivel de metafórico. Estamos en una metáfora también. Y depende de mi conciencia, de mi mirada, que va a limitar las cosas. Puedo ver una cosa, es una cosa. Puedo decir, no, es una historia. Este piano tiene su historia. Con este piano nació emociones. Puedo ver el árbol, su abuelo, donde él viene, el bosque. Puedo ver el símbolo, etcétera, etcétera. Depende de mi mirada. Puedo ver la aparición espiritual del estetismo, que es un don, un regalo, la belleza. Entonces, es mi mirada que va a definir si soy espiritual y qué es la espiritualidad. En este trayecto, en este caminar que ha hecho Cristian a lo largo de las últimas 15, 20 años, 30. Incluso antes, ¿no? 30 años, yo creo la descodificación en el 93. En el 93. En todo este tiempo la mirada de Cristian se ha ido ampliando cada día más. ¿Qué le ha sorprendido en este caminar y en ese ampliar la mirada más a Cristian? ¿De qué se ha sorprendido más en todo este caminar? El más del más, la sorpresa, es
Muchas cosas, muchísimas cosas. La sinceridad, la belleza de la gente, la capacidad del cuerpo de cambiar en una segunda, el universal de la estructura del ser humano. ¿Qué más me sorprendió? Hablabas antes de dos cosas que son como muy primarias a la hora de observar un conflicto, que es uno, por un lado el dolor es muy evidente para la gente que lo sufre, ¿no? Y otra cosa es la piel, ¿no? La piel también nos habla, todo nos habla en realidad, ¿no? Pero entender el mensaje que vosotros nos habéis ayudado a biodescodificarlo, el mensaje que nos muestra el cuerpo, realmente resulta fascinante, ¿no? Cuando hablabas de la piel, hablabas, por ejemplo, del conflicto. ¿Cuál es exactamente? Separación. La separación, ¿no? Sí, pero es súper preciso. Si es psoriasis, el conflicto es un poquito diferente del eczema o del melanoma, etc. Entonces, si es aquí, es diferente de aquí. Tenía un paciente que tenía una enfermedad de la nariz aquí. ¿Okay? Esta mujer, su conflicto es que ella tenía su hijo que se va en la cárcel, se pasa algo no grave, pero se va 2 semanas en la cárcel. Y ella comprende su hijo, se pasa algo, lo amo, ¿ok? Y pelea con su esposo. Y yo busco, pero ¿cuál es la relación con la nariz, con la piel? Y finalmente ella me dijo, no tenemos la misma visión y me gustaría, soy separado del soporte de tener la misma visión con mi esposo. Me gustaría que ella podemos portar la misma visión para ayudar, apoyar a nuestros hijos. Entonces, el cuerpo busca dónde será eso. La visión, l'anteoros, el soporte, esta parte, y soy separado, es la piel. Entonces, fue fascinante. Otra mujer tenía un cáncer del tejido conjuntivo del seno izquierdo, de sustengo se llama el tejido de sustengo del seno, porque su esposo no la sostenía para ayudar el bebé que nació. Mirar la televisión, tomar cerveza. No me siento en eso. Entonces, el cuerpo está genial, la enfermedad está súper precisa. Y utiliza códigos muy precisos. Con estos códigos vamos a encontrar la historia. Hay enfermedad, emoción, como la separación con la piel, por ejemplo, muy precisa, como aquí, si es el oído, es separación diferente. Separación, entonces, enfermedad, emoción, creencia, historia. ¿Okay? Entonces, con este códigos llegamos a la historia escondida, secreta, dolorosa. Entonces, la voy a olvidar, ¿dónde? En mi cuerpo. Y los códigos y los protocolos permiten de llegar a eso. Yo hice como 330 protocolos, algunos para encontrar el conflicto en la historia personal, transgeneracional, vida anterior, si la persona cree en eso, o otras cosas. Después, protocolos para cambiar la experiencia, la creencia, la percepción, y así llegar a la sanación. Bueno, resulta fascinante. Decíamos antes que es un conocimiento que estáis transmitiendo y poco a poco más gente va asimilando. Ya mucha gente, entre las que yo me encuentro, cuando tenemos un conflicto o vemos un conflicto, bueno, más que un conflicto, un síntoma a nuestro alrededor, buscamos en un diccionario la interpretación desde la biodescodificación de esa enfermedad. Y a mí me gustaría, y creo que se está dando, que cada día más gente, ¿no?, investigue en eso, porque
porque hay muchas claves muy hermosas, ¿no? sobre la vida, sobre nuestra vida y sobre nuestro entendimiento. Una pregunta, ¿la enfermedad tiene que ver con la edad? Quiero decir, vemos que muchas veces se manifiestan enfermedades a corta edad, ¿no? En niños pequeños y... Las necesidades son diferentes, es eso, para mí la explicación. Los niños tienen más eczema, tienen más problemas de nariz, garganta, ¿ok? Y la gente de 40 años, los hombres, tienen más infarto, por ejemplo, y a 60, 70 es más la próstata, ¿ok? Por ejemplo, ¿ok? Y la mujer joven es más el seno, mioma, endometriose, y de 60 es como problema de útero en el músculo, por ejemplo. Entonces, la necesidad del niño es el contacto. Si mamá no me toca de forma real o simbólica, no está a mi lado, presente, me voy a morir. Un bebé, un niño joven, sin contacto, se va a morir porque no tiene comida real y no comida afectiva. Entonces, si nadie me quiere, no soy importante, no me va a dar la comida, no me va a proteger. Un animal, no sé quién, puede venir en la naturaleza y matarme. Entonces, el contacto es su necesidad como muy presente, inconsciente, pero él busca el contacto con la madre. ¿Okay? La seguridad con el padre, el reconocimiento con el padre. ¿Okay? Que el padre me permite de crecer, de ir más lejos que él, por ejemplo. Entonces, esta seguridad es la nariz, que el conflicto de la nariz, tengo angustia del futuro. La función del padre, de la madre, pero más del padre, es de darme seguridad en el futuro. Seré siempre a tu lado. Estoy aquí, viene aquí, mi héroe. Entonces voy encima del padre, okay, puedo mirar más alto que mi padre. Okay. También aquí adenoide es ganglión linfático para proteger mi identidad, todo las cosas que vienen aquí. 40 años, 45, la necesidad no es el contacto con mamá o con la esposa. Mi seguridad está adentro, no está afuera. Yo tenía buena infancia con mi papá, con mi mamá, entonces la seguridad externa se convierte en una seguridad interna. Puedo ser padre, puedo dar seguridad a mis hijos. Ahora lo que importa es el territorio, el trabajo, comprar una casa. Entonces eso es un conflicto de arteria coronaria. Ya llegó a mi territorio, pero hay pelea. Alguien quiere tomar mi trabajo, mis clientes, o mi casa, el jardín, no sé qué, el hermano de mi mujer viene para cosas. No, no es mi territorio. Entonces, eso da problema de infarto, de arterial, que el niño no importa a él. Es más la amenaza en su territorio con la escuela. Entonces viene bronquitis para el hijo, el niño. Pero no proteger su territorio no lo tiene. No tiene trabajo, una familia, este tema. Es más como el dulce, por eso viene anginas, es un conflicto más suave. A los 60 lo que está importante es la norma. La norma, próstata, el cuerpo del útero, tengo una familia normal, tengo una sexualidad normal, mis hijos, mis nietos va bien, todo está en su orden. Si hay problemas de impotencia sexual o de sexualidad fea para la persona, sus hijos, tiene sexualidad tal o tal, entonces viene problema de próstata. El niño no le importa la sexualidad hasta la adolescencia o el orden de la familia, él está en la creatividad, no es su tema mental.
Es por eso que vamos a encontrar enfermedades diferentes con la edad, con los países también. Hay países que están en la resistencia, como Marruecos en su historia, y tiene más diabetes, por ejemplo. O Japón, que hay más gente en Japón, tiene más ulcerio gástrico, que es la contrariedad en mi territorio. Tengo una casa pequeña, con mi mujer voy al hotel para la intimidad, no tengo privacidad. Hay la gente que está aquí, entonces esta contrariedad en mi territorio que no puedo impedir va a dar este ulcerio de esta gente más en Japón que en otros países. Entonces hay situación de un país que da más enfermedad de forma estadística en este país, por ejemplo. Has hecho un mapa muy bello de lo que es la biodescodificación por edades y por países. ¿Qué aportaría integrar este conocimiento al individuo y qué aportaría integrar este conocimiento a la sociedad? Un cambio social, un cambio total. Ahora la valor está más en este cerebro derecho. Tienes valor si eres inteligente, emocional, ¿no? Si hablamos del siglo XIX, sí, Chateaubriand, la poesía, el romantismo, me duele, etc. Ok, bravo. Ahora no, es vulnerabilidad. Tener emociones es vulnerabilidad. Mira debe ser fuerte, inteligente, matemática, científica. La poesía obliga la ciencia. La música, no debe llorar, etcétera, etcétera. Y eso va a tener consecuencias. Por supuesto, mata a la gente, mata de forma indirecta. Pero lo mataría también al revés. Lo que deseable es el equilibrio. En tanto en cuanto hay desequilibrio, hay conflicto y hay muerte. Sí, obvio. Si estoy solamente en mis emociones, irracional, soy débil, hay desequilibrio, como lo dices. Entonces, de entender eso permite prevención, de dar más valor a nuestro cuerpo emocional, pero no será nuestro Dios, tampoco. Es de vivirla cuando están aquí. No es el diablo, las emociones no son el diablo. Ahora la gente paga muchísimo para escuchar artistas. No puedo vivir mis emociones, entonces voy al cine, no sé dónde, al concierto, teatro, y la gente de cine gana un montón de plata, más que la persona que maneja su taxi o que va a hacer vino y pan. Es muy útil hacer pan. Hacer una película no me sirve a nada, me explico, pero la comida, el vino, etc. es útil para sobrevivir. Pero la inconsciente, la población siente que necesito de pagar muy caro el deporte. Futbolista tapa en una pelota, pero no es necesario, me explico. Pero sí, de forma emocional. La gente va a vivir sus emociones de rabia, de tristeza, de desvalorización, de tal, en el otro. El deportista, el actor, yo lo pago para que él vive lo que siento. Yo soy alguien fuerte, entonces voy a ver el fútbol o otra cosa. Entonces voy a escuchar música triste porque no puedo llegar a mi tristeza. Voy a escuchar hard rock, metal, trash, porque hay prohibición de sentir mi rabia. Entonces, la gente, de forma social, paga a estas personas que son como ídolas, como Dios, porque la gente tiene esta discapacidad, esta enfermedad, como una amputación de su corazón. Y desde esta mirada, ¿hacia dónde vamos en este siglo? ¿Hacia dónde tú vislumbras ya tendencias de la sociedad, soluciones a esas tendencias? Yo veo que hay el movimiento actual es la separación. Separación. Con el virtual no estamos en relación.
Con el miedo, la vacuna, o no sé, del otro, estamos en la separación. Con cambiar... O sea, el conflicto actual que tú ves más patente es la separación. Sí, de aislar de forma escondida. La ilusión, estamos todos juntos con Internet. Pero no estoy contigo con Internet. Es una trampa, es una mentira. Con Internet, con todo este pantalla, no encontró el otro. ¿No encontramos al otro? No hay encuentro humano. Yo estoy con una máquina, no con un ser, estoy con una máquina. Estoy con mi teléfono. Es una máquina. Estoy con la televisión, con el computador, en la calle. Hay máquina que me dice, hola, buenos días. Es una máquina que me El dice ascensor, eso. sin ir más lejos. Esta máquina no la creo. Ella me dice, buenos días. Oh, es una máquina. No, es ¿No un nos ser. engaña la máquina? Nos engañas totalmente. Pero no nos engaña, no nos suplanta nuestra necesidad. El ordenador no suplanta una necesidad del otro, o sea, no acerca... Tú de alguna manera piensas que a nivel biológico no suplanta nada. Hay nuevas enfermedades, se va a venir más enfermedades de la gente que se va en la locura, una forma de locura que para mí, mi opinión, va a venir más trastornos de comportamiento con esta ilusión, de vivir en una ilusión. Con los caprichos, yo veo un nuevo comportamiento de caprichos, yo quiero eso, Amazon, claro, etcétera, etcétera. Instantáneo además. Entonces, ¿dónde está la paciencia, el trabajo, la realidad? Es como algo virtual. Entonces, cuando ya estamos juntos, Rafa, estamos en el mismo espacio, ¿sientes la diferencia? ¿No? Entonces, puedo decir a la gente, apaga la TV, va a encontrar tu vecino, va a conocer tu vecino. Quiere crecer, pero no es con libro espiritual, va a encontrar tu vecino, va a encontrar los desconocidos, va a tomar este riesgo. Es fácil de leer un libro como Alto, me siento bien, pero hablar con tu vecino es la realidad y va a encontrarte realmente lo que eres. Lo que eres en la relación real. Con la máquina encontramos programas de algunas personas en el mundo, ingenieros, que toman decisiones que vamos a jugar a la guerra, vamos con Netflix, mirar película con tal emociones. Entonces son decisiones que no vienen de Dios, que vienen del ser humano, dice, ok, vamos a provocar tal reacción emocional. Y dar el deseo de Coca-Cola, que no es vital, ¿ok? Pero no viene de Dios, de la vida, ¿no? ¿Ha habido algún momento en el que hemos seccionado nuestra relación con la naturaleza y lejos de desandar el camino, nos va conduciendo a un modelo de vida más artificial, si cabe? Es cada uno a contestar eso. Lo que me interesa más que la estadística, que no puedo contestarte a qué momento, es tú, a qué momento te alejaste de la realidad del árbol, del encuentro, ¿no? Y el cuerpo te dice que tú tienes un estómago cuando te duele. Cuando está con anestesia no sabes que tienes un cuerpo. Entonces, cuando estoy en la pantalla mirando algo, no tengo cuerpo, tengo un cerebro, pero no tengo cuerpo. El otro en el juego está jugando algo. El actor está viajando en el Tíbet. Yo no tengo experiencia. Es eso que yo digo a todos los adolescentes y que me preocupo, es la falta de experiencia directa. Es mi percepción, no sé si tengo razón, pero es mi percepción, es que estamos aquí para vivir experiencias. ¿Qué son experiencias? Es algo que sucede en mi cuerpo que no lo provocó, no lo controló,
no lo decido, no viene de mi mental, no viene del mental de alguien, es del movimiento de la vida, la imprevista, la sincronicidad, ¿ok? Entonces, experiencia directa. Entonces voy a aprender a tocar el piano, voy a aprender a un deporte, voy a encontrar a alguien en la calle, Estoy escribiendo un libro que es una pregunta por día. Entonces, un acto. Por ejemplo, hay acto que dice, ok, hoy va a saludar a alguien con sinceridad. Y cuando vas a decir cómo estás, lo vas a pensar, a sentir, a decir realmente. Son cositas sencillas, me explico. ¿Cómo estás? ¿Va bien? Pero no escucho la respuesta, me explico, no estoy en relación. La máquina me dice cómo estás, pero contesto a la máquina, claro que no. Entonces, es de mirar a alguien, una flor, un árbol, pero como la primera vez de tu vida. Son cositas así en este futuro libro que voy a proponer. Que invitan al ser humano a volver a conectar con lo natural, con la vida y consigo mismo. Con lo que pasó. Si es difícil, es difícil. Si es un robot que está aquí en la realidad. Estoy enfrente del robot. Ok, ¿qué siento? ¿Qué está pasando? Entonces, desde volver a la realidad. Por la razón que mi creencia es que el único conflicto del ser humano es no aceptar una parte de la realidad. El vecino hace ruido, no lo aceptó. La niña hay un abuso sexual, por supuesto, ella no lo aceptó. Yo estoy perdiendo mi trabajo, no lo aceptó. ¿Okay? Entonces, es simple, yo no acepto una parte de la realidad. Entonces, me bloqueé y como no lo puedo, con mi capacidad, mi cuerpo tomó eso. No quiero ver este abuelo que me tocó o no sé quién, entonces voy a perder la visión. Porque no tengo capacidad de adaptarme, de reaccionar con esta realidad, de aprender algo. Entonces, como no lo puedo, mi cuerpo me ayudó con lo que él puede hacer, es la enfermedad. Viniendo a conversar contigo, escuchándote, lo que también queremos, porque para eso es un medio de comunicación, es acercar a la gente ese discurrir, ese pensar, ese razonar, esa lógica que han tenido tus pasos, para que de alguna manera podamos hacer sociológicamente el mismo camino que tu mente ha hecho a la hora de poner las piezas en su sitio. Miro hacia atrás y la enfermedad no era contemplada como tú la planteas, y por eso decía al principio que supone un antes y un después para la humanidad. ¿Cómo contemplas tú, si tú no hubieras sido Christian Fletch, cómo contemplarías tu obra si miraras desde la distancia? El creador es creador y a la vez observador de su obra. Sí, pero si no soy creador, que soy observador, sí, yo lo felicito y digo, está bien, qué don, ¿cómo hiciste tantas cosas? ¿Cómo fue posible de hacer tantas cosas en tu vida? ¿A ti te sorprende que Christian Fletch haya hecho tantas cosas? Sí. 25 libros, 3 años de talleres diferentes, entonces más o menos 20 manuales de talleres, más de 300 protocolos. Millones de personas. Millones, no sé, pero entonces. Millones de personas influidas por tu pensamiento. Es decir, en España, yo no sé cuántas habrá fuera de España, pero en España
yo creo que un par de millones de personas que han sido influidas por tu manera de... Entonces digo, oh, me sorprendo, ¿cómo hiciste tantas cosas en tu vida? ¿Y cuál es la respuesta? Tengo buena organización del tiempo, tengo pasión, mucha pasión, pero la organización, yo sé qué hora es, dónde voy, qué voy a hacer. Estoy escribiendo un libro sobre alergia. Yo termino un libro en marzo que va a salir el 18 de octubre sobre mi vida, mi biografía. Y ¿Por qué era importante escribir ese libro? es un editor de París que vino a contactarme, inicio digo no, y después me dijo, sí puede ser interesante. Entonces me fui por aquí y fui estupendo escribir el libro. ¿Y qué has descubierto escribiendo ese libro sobre Christian Fletch? Sobre ese hombre llamado Christian Fletch. Ok, la importancia de la poesía, del arte en toda su vida. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, me fui a la escuela de enfermero y después 2 o 3 meses yo empecé a proponer, animar noche de poesía, entonces, porque yo escribo poesía. Entonces digo, y mi hermano toca la guitarra, otro alumno toca banjo, pero fuimos al hospital. El hospital es serio, es científico. Yo hice teatro también, con un hombre famoso de Francia. Cuando tenía 20 años, me fui a encuentro de pareja, no sé cómo, matrimonial, para dar animación poética, etc. Ahora estoy en un club de jazz, aprendiendo el piano de jazz. Entonces hay siempre esta curiosidad. El centro también estructurante de mi vida fue la curiosidad, la insatisfacción y después llegar como al hermoso que es las cosas. Cuando yo tenía 3 años, mi mamá me ofreció un peluchín, un oso peluchín. Entonces, con yo creo otros niños pueden escuchar y ser feliz. Yo fui feliz, pero también me digo, ¿pero de dónde viene? Entonces yo tenía esta curiosidad de abrir. Y aparece una máquina redonda, rosadita, me acuerdo, y cuando digo, es súper bien. Pero yo tenía la conciencia, y quería abrirlo, pero ¿por qué? ¿Cómo funciona? Yo trato de entender, yo comprendí que hay algo así, como acordeón, también aire, pero yo tenía conciencia, si yo sigue, no va a funcionar más. Entonces me paré. Y seguí curiosidad con otras cosas. Y después, a mis 20 años, yo trabajé al hospital con un cirujano para abrir el cuerpo con él. Él está aquí, el enfermo está aquí, estoy aquí. Y para encontrar cómo funcionó eso. Y yo seguí con la biodescodificación, con la espiritualidad, siempre para llegar al secreto, hasta ser el secreto. Ahora no busco tanto el secreto, no busco tanto. Porque buscar el secreto, yo entendí que es quedarme en un mecanismo de defensa, de resistencia, de protección que se llama entender. Porque es sin fin entender con el mental. Entonces, un día, hace algunos meses, digo, ok, hay un límite a la comprensión. Está bien, pero como el ego es necesario en la niñez, el ego, pero hay límite del ego. Después, a entender, hay límite. Hasta el momento de llegar a la presencia, al espacio. Y donde dentro del ser, del espacio, aparece la comprensión, aparece muchas cosas y desaparece estas cosas. Así, ya. Un día alguien me explicó algo que me pareció hermoso, que decía que el camino del niño al adulto no deja al niño atrás, sino ocurre como con un árbol, como el tronco de un árbol. El niño está dentro. Tú has hecho una metáfora en el sentido de que ese niño
que ya era curioso cuando Sí. abrió las tripas, siguió siendo el mismo niño con más edad, ¿Sí? intentando descubrir el misterio de la vida. A día de hoy ya no te interesa el misterio de la vida o no pretendes capturarlo o Es eso, es desentrañarlo, porque a lo mejor te has dado cuenta que es imposible llegar. Algún momento, yo fui, soy. Este secreto, esta vida. Te voy a decir, hace poco yo fui con un amigo, estamos practicando, y no sé por qué me viene la frase de Jesús que el rey de Dios está dentro de ti. Entonces, primero estamos reflexionando y después 2 minutos me rí mucho. Y con esta conciencia, qué locura de buscar el sentido de eso. Hazlo, va adentro. No hay a decir, ¿dónde está el dentro? ¿Está aquí? No. Es como decir, tienes hambre, hay fresas, ok, fresas. ¿Qué es la fresa? La etimología viene de latino, de Grecia. No, tienes hambre, como la fresa, ya. Me explico, es algo así. Y no hay que comprenderlo todo, porque entre otras cosas es imposible comprenderlo todo. ¿Sabes? A un sabio de India, Sri Aurobindo, digo que el ego es el herramienta, es el camino. Después de un rato, el ego es el obstáculo. El animal es el herramienta para llegar. Pero después de un rato, el animal es el obstáculo. La comprensión es necesaria, es indispensable, es el camino. Pero después de un rato, la comprensión es el obstáculo. Wow, cuando yo leí digo, ya entendí. Ya entendí. Depende del momento. Sabes que la enfermedad, para la descodificación, es la solución. Pero hay un problema, la gente se enfermó, murió, está atrapada, entonces hay algo más a entender. Entonces, hace un año yo entendí que el problema es la duración en el tiempo, la duración. Si tú tienes tu rodilla no funciona 5 minutos, okay. Y ya, después camina. Todo bien. Si tú estornas, una vez, todo bien. Pero si hace 10 años que tú estornas, está como un feliz. Entonces, si tienes un conflicto, 5 minutos, tienes la solución, ya, todo bien. Pero como el ser humano está en la duración de los problemas, no puedo perdonar, por ejemplo, no puedo crecer, no puedo aprender la lección. Entonces, el problema dura en el tiempo. Toma una cerveza. ¿Tú tomas cerveza? ¿Eres alcohólico o no? ¿Por qué no tomas cada momento? Es la duración el alcoholismo. Entonces, una alegría, una solución, 5 minutos, una noche, está genial. Tú tomas, te sientes mejor, okay, es una buena solución. Okay. Pero si dura en el tiempo, es el problema. Entonces, la definición del problema es la duración de la solución. El tiempo se nos echa encima y tengo una última curiosidad después de haberte escuchado hablar este rato, que es, ¿Cristian está preparado para la muerte? Buena pregunta. Sí. Una parte de mí, sí. ¿Es necesario estar preparado para la muerte? No sé quién pregunta si es necesario, entonces no sé a quién voy a dar esa respuesta. Si tú me dices quién, te contesto. Pero en general, el proceso de la vida nos recomienda, nos aconseja, ya a cierta edad, prepararnos para la muerte y dejar de buscar otro tipo de respuestas. No sé si es realmente preparación. Cuando te contesto, no sé quién me hizo esta pregunta. Hay una parte que no necesita prepararse. Porque ya está preparada. Porque no existe la muerte. Existe la muerte
el final existió para la persona que tiene un inicio, que es Christian Flesch, que es Rafa. Tengo un inicio 22 de agosto 57 en este mundo material, 9 meses antes en la materia. Entonces, tengo un inicio. Esta parte que tiene inicio tiene un final, como nuestro encuentro tiene un inicio, sí, tiene un final. Pero hay algo que no tiene inicio. Y ahí estoy de acuerdo, y que tampoco tiene final, no por tiene supuesto, final. Entonces, por supuesto. Pero como decíamos al principio, que la clave está en la percepción, ¿sí? Y en el miedo o no a la muerte, en este momento, a medida que ya tenemos cierta edad, es importante no resistirse a lo inevitable. ¿Sí? Probablemente cuanto menos miedo le tengamos a morir, más larga podrá ser nuestra vida, porque el miedo a la muerte ya es en sí un conflicto que quizá acerque la muerte. No lo sé. El miedo de la muerte tiene una historia, no es todo el mundo. Hay gente que está disfrutando del momento presente, ¿ok? Está en contacto con la vida. Pero si viviste la guerra, la violencia, etcétera, etcétera, entonces se desarrolló esta obsesión de la muerte. Entonces hay una historia. Si no tienes esta historia, no es un miedo, hay como... real, no es un miedo profundo, no es un miedo, no es una obsesión. Eso. Bueno, con Cristian y sentados conversando con Cristian podríamos tirarnos días, semanas y meses, pero vamos a dejarle que descanse. Tiene dentro de un rato un concierto al que va a ir a disfrutar, y para nosotros ha sido delicioso y hemos disfrutado. Sí, y me gusta también tus preguntas porque no es la primera vez que me voy a entrevistar, pero son preguntas que nunca nadie me hizo. Fue divertido, pero interesante para mí. Entonces, hay infinitas preguntas, Entonces, pues el privilegio de sentarnos con una persona que nos puede responder a algunas de ellas, pues es un regalo. ¿Sabes que el subtítulo de mi próximo libro, que es 365 preguntas, es el subtítulo, ¿eres la suma de todas las respuestas? Y son infinitas. Eres las respuestas, eres tú. No la pregunta. Es un privilegio conversar contigo, hemos disfrutado mucho y seguramente que los espectadores también disfrutarán mucho de este ratito con Christian Flesch, aunque sea a través de un dispositivo tecnológico, que a veces es la única manera de poder estar con Christian. Sí, tomamos conciencia que es un medio electrónico, tomamos conciencia que es una pantalla, tomamos conciencia que no es la realidad, no más. Yo utilizo también. No, por supuesto, por supuesto. Tomamos conciencia que no es real. Una vez fui a Colombia, yo vi una playa espectacular, un adolescente está así, yo veo 1 hora, 2 horas, el día siguiente también. Entonces, finalmente, me fui a hablar con él para decir una palabra sencilla. Escúchame, eso no es la realidad, no más. Eso no es la realidad. Puedes aprovechar, disfrutar, pero con esta conciencia. Eso no es la realidad. No más digo. No sé qué pasó dentro de él. Puede saberlo y así disfrutar. No es la realidad. Fue un mensaje para ese chico, pero es una pregunta para toda la sociedad, porque hemos caído en el vicio de encontrar o de tratar de buscar la solución a todo a través de los dispositivos tecnológicos, y quizá, como tú digas o como tú dices, no tenga todas las respuestas. Sí, o buscamos la solución o acogemos la solución. Estamos en un mundo muy masculino, muy young. Buscamos voluntad. Mira, soy más para un mundo femenino. Acoger, cualidad. Viene la solución, viene la respuesta. Con sincronicidades, por ejemplo, es lleno de respuestas sincronizadas. Eso me gusta.
Entonces te agradezco y deseo el mejor para la gente que está alrededor y que hay respuestas listas a cada momento. ¿Cierto? Gracias. Es un placer que existas y es un placer que hayas sido referente para que la sociedad, la humanidad, siga haciéndose preguntas y siga desarrollando un camino. Creo que puede ser un camino hacia la verdad. Ojalá. Ojalá, 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 Rafa. Gracias. Merci. Merci beaucoup.